Muy buen día amigos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a mostrar la manera correcta de modelar losas nervadas o losas aligeradas, así como se puede apreciar en la figura aquí en esta presentación. Esto lo vamos a hacer con software comercial de CSI, específicamente con SAP 2000, ETABS y SAFE. Mi nombre es Alex Henry Palomino Encinas y vamos a iniciar. Primeramente, les indico que este vídeo está enfocado al modelamiento de losas nervadas o losas aligeradas, cuyas nervaduras o viguetas están orientadas en un solo sentido, tal y como se puede apreciar en esta figura referencial. Para poder empezar con el modelamiento de losas nervadas o losas aligeradas, debemos primeramente tener una comprensión sobre cómo es que estas se distribuyen en cuanto a las viguetas y cómo es que el software también lo considera. Con esto me refiero a, por ejemplo, de que en esta ocasión, aquí en esta presentación, primeramente, antes de iniciar, yo tengo fórmulas deducidas para el cálculo específico, en este caso del volumen de losa nervada por metro cúbico de manera genérica, en el que, por ejemplo, la letra V me representa al ancho de la nervadura. Todo esto que está aquí achurado me representa a una nervadura. Eh, el parámetro H, o la letra H que vemos aquí en esta fórmula, me representa a la altura de la losa menos la losita superior de la misma. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo acá, en el caso del Perú, nuestras losas nervadas o losas aligeradas tienen la siguiente forma, la siguiente geometría. Tenemos nervaduras de 10 centímetros, se coloca pues un ladrillo de techo, que es un ladrillo de arcilla, cuya geometría en planta es de 30 por 30. Son ladrillos pues cuadrados. A su vez, estos tienen una altura que corresponde al espesor total de la losa menos el espesor de la losita superior. Esta losita superior aquí en el Perú generalmente pues es de 5 centímetros. Esa es la forma con la que nosotros trabajamos aquí en el Perú. Entonces, esas deducciones de manera general para cualquier tipo de, de geometría y distribución de nervaduras en una losa nervada, valga la redundancia, pues se lo tiene aquí deducido, con la diferencia o con la acotación adicional de que en el caso nuestro de aquí del Perú necesitamos también o vamos a necesitar también conocer el número de ladrillos que se requieren para la construcción de la losa, que son estos de aquí que se tiene representado aquí en esta vista en planta. Entonces, esto es muy fácil de deducir. Si ustedes gustan o si lo solicitan, se puede hacer un pequeño vídeo sobre la deducción matemática de estas expresiones. Quedo a disposición de ustedes para que me lo indiquen. Yo nada más aquí se los muestro. Entonces, reemplazando datos, por ejemplo, para el caso nuestro, el caso del Perú, eh, reemplazamos aquí la letra V con este valor de 0,10, el valor de A mayúscula con este valor de 0,30, que es la dimensión en planta o la dimensión en planta del ladrillo de techo, y este E correspondiente al espesor de la losita superior, y considerando un ladrillo de techo estándar acorde con los espesores también estandarizados que tenemos aquí en el Perú.
Por ejemplo, eso nosotros lo podemos encontrar en nuestra norma técnica de edificación E020. En la tabla del anexo 1. Aquí, por ejemplo, tengo esto ya listo. Tengo espesores estandarizados de 17 centímetros, 20, 25 y 30 centímetros, cuya geometría de sección se especifica también acá, con viguetas de 10 centímetros de ancho y espaciadas a 40 centímetros entre ejes. Esto también nosotros lo podemos encontrar aquí en esta misma figura. Por ejemplo, si yo mido esto de eje a eje, me va a resultar, pues, acá yo tengo 30 centímetros y serían 5 de este lado y 5 del otro. En total me resultarían, pues, los 40 centímetros. Entonces, esa misma especificación también se indica acá. Aquí también se indica el espesor de la losita superior y aquí se establecen los pesos propios de las losas mismas para cada espesor. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque nosotros aquí en la deducción matemática solamente estamos mostrando el cálculo de el volumen de concreto solamente de losa. ¿Y por qué es importante esto de aquí? Porque resulta que ya sea que estemos trabajando en SAP 2000, ETABS o SAFE, más que todo en ETABS y SAFE, nos es permitido hacer un modelamiento de losa nervada, así que podemos realizar el modelamiento explícito de este tipo de losas, pero sucede que en ETABS o en SAFE, nosotros cuando estemos definiendo y estemos dibujando o estemos modelando la losa, va a resultar que el software solamente va a modelar el concreto o el volumen de concreto de la losa, más no me va a modelar el peso de estos ladrillos. Entonces, aquí viene la importancia de conocer este valor que yo tengo acá. Y es porque esto de aquí me va a permitir conocer el peso propio por metro cuadrado de losa que vamos a tener solamente del concreto de la losa misma. Y ese mismo valor el software va a calcularlo. Vamos a ver cómo lo determina o cómo se hace en ETABS ese pequeño cálculo y cómo lo hacemos también reemplazando valores de manera directa aquí. Aquí entonces ya se tiene una deducción plena en este caso para lo que es las losas aligeradas aquí en el Perú. Ustedes para sus casos particulares tendrían que tomar los datos desde aquí. En el caso del Perú, como ya tengo aquí mis datos, ya son estándares, entonces ya tengo esta deducción. Con la única indicación de que este H, que me representa a la altura del ladrillo de techo, debe estar en metros. Entonces, nada más eso. Entonces vamos a empezar indicando, por ejemplo, para el caso del ETABS, si es que vamos a trabajar con una losa del tipo Rivet, primeramente les menciono que en ETABS y en SAFE podemos realizar el modelamiento de las losas de dos maneras. Una es trabajando con losas de tipo Rivet, que corresponden pues a losas nervadas, o otra es trabajando con losas de tipo slab o losas llenas. Para esto tendríamos que buscar un espesor equivalente. Pero primeramente, haciendo mención al modelamiento de losas con tipo Rivet, aquí se indica lo siguiente. Me dice que este tipo de modelamiento me permite realizar el modelado o el dibujo explícito de losas nervadas, exactamente como lo tenemos aquí especificado en esta sección. Me dice a continuación también que el modelamiento matemático mediante formulación de elementos shell o membrana se puede realizar pues
bajo ambas formulaciones matemáticas. También me dice que se debe completar el peso propio de la losa mediante la asignación aparte de una carga muerta, de tal manera que se pueda representar el peso propio de los ladrillos, ya que eso el software no me considera. Esto de aquí, del peso propio de los ladrillos, con el objetivo de completar el peso propio de la losa. Eso lo veremos en un momento cuando estemos trabajando con el ETABS. Entonces veamos primeramente este primer modelamiento, cómo lo realizamos en ETABS. Entonces vamos a ir aquí al ETABS. Bueno, aquí yo ya tengo un modelo hecho, pero vamos a hacerlo desde cero. Voy a empezar entonces un nuevo proyecto. Voy a trabajar con esta tercera opción. Voy a especificar un sistema MKS. Aquí en número de ejes en la dirección X van a ser 2, número de ejes en la dirección Y van a ser 2 también. El espaciamiento en X y Y, en este caso yo voy a hacer una demostración para 1 metro cuadrado de losa, así que esto va a ser 1 y también 1 para Y. Entonces sería 1 metro cuadrado. El número de pisos, vamos a colocarle 1 y estos datos pues los vamos a dejar tal y como están. Voy a iniciar mi trabajo con un sistema espacial de ejes. Entonces voy a seleccionar esta segunda plantilla. OK. Ahí está. Un poco para mejorar la presentación, voy a reducir el tamaño de las descripciones de los ejes. Voy a colocarle 500. Ahí tenemos. Voy a dirigirme a la definición de materiales. Voy a definirme este material que es concreto. Le voy a poner un nombre genérico, concreto. Y lo único que me va a interesar aquí para esta demostración es especificar un valor preciso de densidad. En este caso voy a utilizar este valor de 2400. OK y OK. Seguidamente voy a definir unas vigas, ya que como esta es una losa nervada, pues va a dirigir su carga en un solo sentido, así que necesita dirigir también o distribuir esa carga en algún elemento. Esos elementos en este caso van a ser vigas, así que voy a definir ello. Adicionamos. Voy a ponerle esto, viga. En la sección voy a colocarle secciones pequeñas, indicando que es una viga. Elimino este otro que ya no me sirve. OK. Voy a definir ahora sí mi losa. Este plank lo voy a eliminar. Me quedo solamente con este y lo voy a redefinir. Aquí le voy a colocar aligerado de material concreto, que es el que nosotros hemos redefinido también. Y aquí en el tipo de modelado vamos a especificar Rivet, tal y como lo tenemos acá en la presentación. Especificamos Rivet y para esta demostración voy a colocar exactamente los mismos valores que yo tengo aquí. Voy a modelar una losa de 20 centímetros de espesor. Entonces aquí en Overall Depth o en peralte total vamos a especificar el espesor total de la losa. En el Slab Thickness vamos a especificar el espesor de la losita superior, que son los 5 centímetros, solamente que aquí debemos tener cuidado con las unidades. Estos
dos valores a continuación que tenemos me corresponden al espesor de la nervadura o al ancho de la nervadura, que no es otra cosa más que estos anchos que tengo aquí, estos anchos. En nuestro caso particular de aquí del Perú, las nervaduras que nosotros tenemos son iguales tanto en la base como aquí arriba justo debajo del espesor de la losita superior. Entonces, esos datos corresponden aquí, por eso es que aquí tenemos un top y un bottom que me refieren al espesor aquí arriba y al espesor aquí abajo. Entonces, esos valores van a ser los mismos en el caso mío, y la separación entre esas nervaduras, esa separación medida de eje a eje de las mismas, que correspondería pues a esta distancia, digamos, midiéndolo de esta manera, desde el eje de las nervaduras. Entonces, esta misma información voy a colocar también aquí en ETABS. Peralte total 200, losa superior 50, 100 de las nervaduras y 400 milímetros de separación a ejes entre nervaduras o viguetas. La orientación de mis losas las voy a dejar en este caso por defecto paralelas al eje local 1, que coinciden con la orientación del eje global X. OK y OK. Entonces ya tengo mis definiciones y ahora voy a proceder con el dibujo. Primero dibujo mis vigas. Aquí ya tengo mi sección y las dibujo así. Ya tengo el dibujo. Ahora procedo con el dibujo de la losa. Lo voy a hacer con este botón. Y ahí lo tenemos. Ahora selecciono todo y a los puntos o a los nudos que yo tengo que se me han seleccionado, le voy a asignar restricciones o apoyos. En este caso voy a seleccionar los que corresponden al tipo empotrado. OK. Aplicamos y cerramos. Aquí a la derecha aparentemente no ha pasado nada. Vamos a refrescar la vista y ahí ya se aparecen o ya se visualizan los apoyos. Bien, ya tengo entonces mi dibujo. Ahora voy a necesitar también para la demostración de la distribución de la carga, voy a necesitar asignar una carga. Entonces esa la voy a hacer mediante esta carga que está con el nombre del lib. Yo la voy a cambiar a carga, especificando que es una carga del tipo order. Cambiamos, esto también lo podemos redefinir si queremos, peso propio. Aceptamos, volvemos por acá a load cases para cambiar esto, porque todavía aquí siguen con los nombres originales que estuvieron al inicio. Entonces cambiamos acá peso propio. Y esto le ponemos lo mismo que hemos cambiado también en los patrones de carga. OK. OK. Ya tengo entonces esa redefinición. Ahora selecciono la losa y voy a asignarle un valor de carga cualquiera. Como esta es una demostración, pues me voy a inventar un valor cualquiera. Esto no tiene referencia con ningún reglamento ni nada. Solamente es para poder demostrar la distribución de la carga. Voy a colocarle un valor de 50, por ejemplo, con este patrón de carga. Aplicamos y cerramos. También aquí en ETABS podemos visualizar la orientación de las losas, perdón, de las nervaduras o de las viguetas.
activándolo de esta forma. En la vista 3D también podemos hacer lo mismo. Y ahí se puede apreciar. Entonces ya tenemos todo listo para iniciar nuestro primer análisis o nuestra primera verificación. Como primer paso vamos a verificar el peso de la losa, del concreto de la losa, aplicando esta formulita que tenemos aquí, de volumen de concreto, metro cúbico de concreto por metro cuadrado de losa. Nosotros tenemos modelado en estos momentos en ETABS un metro cuadrado de losa, así que vamos a calcular el metro cúbico, el volumen, perdón, de esa losa en ese metro cuadrado de la misma. Y vamos a hacerlo utilizando esta expresión. Entonces, para eso, yo aquí ya tengo mi Excel abierto. H, entonces, si la losa tiene un espesor total de 20 centímetros o de 0,20 metros, entonces H, que me representa la altura del ladrillo de techo, va a resultar ser de 0,15 metros. Entonces, el volumen de concreto sería igual a 0,05 más 0,25 por la altura del ladrillo de techo, que sería 0,15. Esto me da un valor correspondiente a metros cúbicos por metro cuadrado de losa. Ahora, esto nosotros lo tenemos que transformar a peso propio. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Si yo tengo estas unidades, que son metro cúbico por metro cuadrado, al multiplicar estas unidades por las unidades de la densidad, que están en kilogramo fuerza por metro cúbico, sucede lo siguiente. Este metro cúbico aquí arriba con este metro cúbico aquí abajo se cancelan y me queda kilogramo fuerza por metro cuadrado, que correspondería al peso propio de este volumen. Entonces eso lo podemos calcular aquí. Peso propio de losa igual a la densidad con la que estamos trabajando en ETABS, es 2400 por este valor. Entonces obtenemos un peso propio de losa de 210 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Vamos a ver si es que verdaderamente esto también lo calcula el programa. Vamos a ver que efectivamente eso es lo que hace. Entonces para esto necesitamos ejecutar nuestro primer análisis. Vamos acá, ejecutamos análisis, voy a sobreescribir este que ya tengo, guardamos y vamos a esperar un momento a que se ejecute mi análisis. Bien, el análisis ha culminado, pero me sale este aviso. Este aviso es porque yo tengo activado la ejecución del análisis modal y resulta pues que como yo tengo aquí todo restringido, no se puede hacer un análisis modal con estas restricciones. Entonces para corregir eso, desbloqueamos, me dirijo aquí a análisis, establecer casos de análisis. Aquí vamos a indicarle que no ejecute esto. Ahora ejecutamos nuevamente y ya no me va a salir esa advertencia. El análisis culminó, como se puede ver acá abajo. Ya no me sale la advertencia. Entonces, eso quiere decir pues que ya no tengo algún problema o algún aviso.
Bien, ahora para poder verificar el peso propio que yo tengo de esta losa y que el software pues ha calculado y que nosotros también hemos calculado de manera manual, vamos a ir a las tablas. Control T y me dirijo por aquí. Lista de materiales y voy a pedir que se me muestre la lista de materiales por tipo de elemento. Yo tengo dos tipos de elementos aquí. Tengo las vigas y la losa solamente. Entonces aceptamos ahí y aquí obtengo esta pequeña tablita que me permite obtener el resultado del cálculo que el software ha realizado de manera interna. Aquí tenemos el peso propio de las vigas, pero el que me interesa es el de la losa. Aquí yo tengo esto en toneladas, que si lo multiplicamos por 1000 sería 210, un valor preciso e igual al que nosotros hemos calculado aquí de manera manual, de acuerdo con la aplicación de esta expresión deducida. Entonces, como ven, el software hace su propio cálculo y me demuestra prácticamente pues que lo que nosotros tenemos aquí en estas deducciones es correcto y el software también trabaja de esa manera. Entonces, eso sería lo primero que tenemos, la primera comprobación que tendríamos. Ahora, para la distribución de la carga, necesitamos, pues, se supone que si la losa, me distribuye carga en este sentido, porque en ese sentido están las nervaduras, por acá se puede ver, aquí tengo una línea, acá tengo otra, aquí hay otra y aquí hay otra que me representa pues la orientación de las nervaduras. Entonces eso quiere decir que la carga se me va a distribuir en este sentido. Y si se me va a distribuir en ese sentido, por eso es que yo le he agregado esta carga con este nombre para comprobar si es que verdaderamente la carga se me va a distribuir aquí y aquí. Y eso lo puedo comprobar mediante una lectura o revisión de resultados, ya sea en cortantes o en momentos. Entonces podemos pedir acá que me muestre para lo que son cargas. Vemos entonces que en primera instancia no me muestra ningún resultado, con lo cual pues esto haría pensar de que no hemos hecho bien las cosas aquí, pero nada más esto es cuestión de configuración en el software. Aquí ya tiene mucho que ver el uso del programa, de saber usarlo. Entonces lo que voy a hacer a continuación es desbloquear mi modelo y primeramente voy a ir aquí al menú de análisis y voy a cambiar el tamaño del automesh interno que el software le realiza a todos los elementos de tipo área, específicamente a las losas, porque esto me dice que solamente se aplica para pisos. Entonces, por defecto, esto está con un valor de 1,25 m, pero sucede pues que nosotros tenemos una losita de un metro cuadrado, un metro uno por uno. Entonces, este valor pues es muy grande para esta losa. Entonces, vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a trabajar, por ejemplo, con un valor de 10 centímetros. Aceptamos y ya tenemos una nueva configuración de una discretización interna. Luego podemos ir por acá para indicar que en el caso de los elementos frame, que está por defecto con unos tres puntos de revisión o de resultados que me puede mostrar el programa, esto yo lo voy a agrandar a un número de 10. Ok, de esta forma. Ahora volvemos a ejecutar.
Ahora miren, con esto nuevo que hemos hecho al especificar aquí eh, el automesh interno de 10 centímetros, miren cómo ha cambiado, eh, cómo cambia la deformada. En este caso ahora ya se puede apreciar. Pero aquí tenemos un pequeño problema, porque se supone que si esto tiene apoyos solamente aquí, en estos 4 puntos, la losa se está apoyando sobre las vigas. Y esas vigas deberían tener también deformaciones. Y si ustedes se fijan, las vigas y la losa misma no tiene deformaciones. Y eso lo podemos comprobar acercando el cursor del mouse en alguno de los puntos generados mediante la discretización. Por ejemplo, acá estoy viendo que en un Z, no tengo ningún desplazamiento. Entonces, hay algo que todavía nos está faltando configurar ahí en el software para conseguir que se me registren desplazamientos hacia abajo, como por ejemplo se visualizan acá. En esta viga tampoco se puede apreciar desplazamientos o deformaciones. Entonces, debemos hacer una configuración adicional. Selecciono mi losa, voy por aquí a Assign, en este caso es a elemento área, y me dirijo aquí. La configuración de Automesh por default es el que le corresponde a nuestra losa, pero aquí tenemos activado esta característica que me dice lo siguiente, de que me va a adicionar restricciones en los bordes si es que los extremos de la losa están restringidos. Y eso es lo que efectivamente está pasando. Los extremos de la losa están restringidos. Por lo tanto, en toda esa línea en donde se generan puntos producto de la discretización, también el software, al tener activado esta opción, también el software está generando aquí de manera interna restricciones. Por eso es que cuando veíamos hace un momento los desplazamientos en esos puntos, no se registraban esos desplazamientos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es desactivar esta opción. La desactivamos, aplicamos y cerramos. Y ahora sí, con eso ya vamos a poder apreciar desplazamientos también en los bordes de la losa que corresponderían también a las vigas. Ahora sí, como ven, ya se ven desplazamientos. Y esto pues es ya más correcto. Ahora, veamos si es que la distribución de la carga está en ese sentido, en el sentido X. Por ejemplo, voy a revisar momentos para nuestra carga. Ahí se aprecia. Entonces, como es lógico, en esta viga y en esta otra deberían existir mayores momentos flectores que en estas otras vigas, ya que en estas vigas eh, horizontales a la orientación de las nervaduras, por conexión de la losita superior, seguramente por ahí se transfiere algún tipo de carga y por conexión misma y me registra momentos, pero esos momentos son bien pequeños como ustedes pueden ver. Esto lo multiplicamos por 1000 y me resultaría pues 0.5 kilogramos fuerza por metro. Por acá también tendríamos otro valor de 0.3 kilogramos fuerza metro de momento flector. Lo mismo también tendríamos en el caso de los cortantes, como ven, sería pues 1.9 kilogramos fuerza de cortante, o sea, es algo bien pequeño. Y acá sí ya se puede apreciar en mayor medida
los momentos flectores en mi viga producto de la distribución de la carga que efectivamente se está dando en este sentido. Entonces, esta es la manera correcta de modelar losa aquí en etapas, utilizando el modelado mediante el tipo Rivet. Si es que vamos a trabajar con una losa tipo tipo slab, como lo tenemos aquí en la presentación, debemos buscar un espesor equivalente. Ese espesor equivalente de la losa aligerada, debe ser tal que me produzca el mismo peso propio. Antes de pasar también aquí me estoy olvidando de lo siguiente. Les indicaba entonces que en esta losa, tal y como tenemos acá en el cálculo del peso propio, tenemos un peso propio de 210 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Pero ¿qué sucede? Yo tengo aquí que, por ejemplo, para 20 centímetros de losa, yo debo conseguir un peso propio de 300. Y sucede que ETABS, y lo que nosotros hemos hecho también en cálculo manual, tenemos un valor solamente de 210. Entonces, me estaría faltando 90 kilogramos fuerza por metro cuadrado para llegar a este peso propio. Este valor que me estaría faltando, debemos agregarlo en ETABS. Debemos agregarlo en ETABS como una carga muerta. O sea, debemos ir acá, definirnos una carga muerta de tipo SuperDET y agregarlo aquí a la losa para completar el peso propio de la misma. Entonces, así es como se trabaja cuando utilizamos el modelamiento tipo slab, tipo Rivet, perdón. Ahora, cuando utilizamos el modelamiento tipo slab, debemos buscar, como les mencionaba hace un momento, un peso tal que un espesor tal que me produzca el peso propio de la losa. O sea, si es que yo, por ejemplo, tengo, o mi pretensión es modelar una losa de 20 centímetros, de acuerdo con la tabla, sabemos que ese espesor debe tener un peso propio de 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, bajo esa premisa, yo aquí indico lo siguiente. Mi objetivo son los 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, esto debe ser igual a la densidad de mi concreto, del concreto de la losa, por el espesor equivalente que yo busco. Ya que si dimensionalmente nosotros operamos esto que está en kilogramos fuerza por metro cúbico, lo multiplicamos por este espesor que está en metro, me va a producir un resultado de kilogramos fuerza por metro cuadrado, que son las mismas unidades que yo tengo para mi peso propio. Entonces aplicamos ese razonamiento y la densidad del concreto la conocemos. En este caso, pues hemos colocado pues un valor de 210. La única incógnita sería este. Entonces, trabajándolo de manera genérica, podemos decir que el peso propio de mi losa es igual a la densidad por el espesor. De aquí despejamos el espesor, que sería igual al peso propio entre la densidad del material del concreto.
Entonces, ese mismo razonamiento se aplica y, por ejemplo, podemos tener aquí mi espesor equivalente, que sería igual a los 300 que yo busco dividido entre la densidad, que sería 2400 para el ejemplo que estamos planteando. Y esto me produce un espesor equivalente de 0.125 metros. Entonces, eso mismo es lo que yo tengo aquí indicado en este recorte. Y esto también es lo que tengo aquí ya especificado en esta pequeña tabla. Aquí yo tengo espesores equivalentes para diversos espesores de losas aligeradas para el caso particular aquí del Perú. Aquí tengo los espesores estándares que lo hemos sacado de aquí de la tabla de la I020, el peso propio de las mismas, el modelamiento de membrana como membrana para el caso de cuando se trabaje con SAP 2000 o con el ETAPS mismo también o con el SAFE. Estos son los espesores equivalentes que tendríamos. Por ejemplo, para el ejemplo que hemos planteado ahorita, de 20 centímetros, acá está su peso propio total y aquí está su espesor equivalente. Aquí también, pues para el caso de modelamiento tipo Shell o en el caso de modelamiento tipo Rivet, se tiene acá su volumen metro cúbico por metro cuadrado, su peso propio, que es lo que también hemos calculado hace un momento, y aquí estaría la carga muerta adicional para completar el peso propio que tenemos acá, por ejemplo, para el caso de la losa de 20 centímetros, que son 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, para los demás espesores también se tiene su deducción. Y bueno, aquí se da una serie de aclaraciones para el uso correcto de la tabla. Entonces, eso mismo también podemos hacer aquí en ETAPS. Por ejemplo, entonces, a ver, esto lo voy a guardar con otro nombre. Modelo slab. Y vamos por aquí a modificar esto. El nombre lo podemos dejar ahí tal y como está. Y nada más cambiamos esto a slab. 125 milímetros en este caso. Aquí cambiamos esto a membrana y especificamos que la distribución de la carga va a ser en una sola dirección. OK. Y otra vez OK. Ahora con esa configuración, vamos a refrescar la vista. Ya ustedes ven que la representación de mi losa ha cambiado, ya no se visualizan las nervaduras, pues eso es obvio. Y aquí me aparece pues un pequeño símbolo que es un indicativo de en qué sentido se va a distribuir la carga, obviamente pues en la dirección X. Entonces con esto podemos ejecutar otra vez análisis y volver a hacer las verificaciones que ya hemos hecho. Verificar peso propio de losa y luego verificar distribución de carga. Vamos por acá nuevamente entonces. La tabla de verificación es la misma. Y aquí obtenemos. Aquí tengo entonces peso propio de losa. En este caso, modelado como una losa tipo slab o una losa llena, ya me da el valor exacto a cómo me debería resultar acorde, en este caso, con la estandarización para aquí, para el Perú, de las losas aligeradas aquí en el Perú y que están establecidas también en nuestra E020. Debería darme 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado y eso mismo también tengo aquí, solamente que esto está en tonelada. Entonces, como ven, tenemos esa precisión en el modelamiento. Ahora, para la distribución de la carga, vamos por acá y hacemos lo mismo.
En este caso, voy a corregir esto, dejando esto todavía así, y voy a revisar si es que con eso se arregla, ya que hace un momento los resultados que obtuve no eran los adecuados. Y ahí está. Entonces, debido al cambio de tipo de losa que hemos hecho, pues como que se ha desconfigurado y, y teníamos pues ese error. Entonces ahora sí vemos, en el caso de la lectura de momentos, que solamente la carga se me está distribuyendo en un solo sentido. Podemos revisar también los cortantes y se aprecian también de esa forma. Entonces con esto aseguramos de que la distribución de la carga, el cálculo del peso propio también, que es importante, eh, son correctos. Entonces, en ETABS, esa es la manera correcta de trabajar. Ahora veamos cómo se hace esto en SAFE. Voy a iniciar un nuevo proyecto. Con esta configuración, sistema MKS, y hago lo mismo que he hecho ya en ETABS. Dos ejes en X, dos en Y, un metro para X y Y. Aquí en esta ocasión voy a colocar, o bueno, esto lo voy a dejar por defecto, tal y como está. Solo que aquí el piso arriba no lo quiero, así que le voy a poner 0 y lo demás queda tal y como está. Nuevamente voy a iniciar mi trabajo desde un sistema espacial de ejes definido con esta configuración. Ok. Vamos a una vista 3D y ahí se visualiza. También podemos cambiar, nada más por cuestiones de presentación, el tamaño de la representación o descripción de los ejes. Voy a hacer lo mismo que ya hice en ETABS, ya que en este caso por la versión 20 de SAFE su interfaz de usuario es muy similar a la del ETABS. Definimos de una vez las cargas, peso propio, redefinimos en load cases, y procedemos con el dibujo. Dibujo entonces mis vigas primero y luego las losas, o la losa en este caso. Bueno, me ha faltado definir la losa. Vamos a hacerlo de esta forma. El plank lo elimino y redefino esto. Aligerado, rivet, 50, 100, 100 y 400. Ok, ok. Ahora sí dibujamos la losa. Esto lo estoy haciendo un poco más rápido ya que el procedimiento
como habrán podido ver, es exactamente lo mismo que ya hemos hecho en ETABS. Voy a seleccionar todo porque me está faltando asignarle las restricciones. Y está listo para empezar a analizar. Termino con colocarle la carga y ahí quedaría. Entonces con esto vamos por acá y antes vamos a definir también aquí el mismo tamaño para la discretización. Ok, volvemos por acá y ejecutamos análisis. Esto mismo lo voy a sobreescribir. Y ahí tenemos. Ahí está la forma deformada. Y verificamos. Bueno, primeramente el peso propio. Vamos por aquí. Y aquí tenemos el peso propio de la losa nervada definida también aquí en SAFE, que es exactamente lo mismo a lo que nosotros hemos calculado acá. Entonces ahí, como ven, tenemos esa coincidencia. En el caso de la distribución de la carga, también podemos revisarlo. Ahí se puede apreciar también de manera similar a como hemos visto en ETABS. Entonces se ve que el mayor momento, los mayores momentos rectores están en esta viga y en esta viga, lo cual pues confirma que la distribución de la carga está en ese sentido, y en estos otros pues tenemos momentos bien pequeños que ya son pues por conexión de la losa misma. En el caso para el modelamiento mediante un tipo slab, el procedimiento es exactamente igual a como lo hicimos en ETABS. Eso ya lo dejo para una revisión propia o una ejecución propia de parte de ustedes. Para el caso del SAP 2000, iniciamos nuevo proyecto. Primeramente debemos especificar nuestras unidades. Yo, como ya lo tengo especificado en kilogramos fuerza metro, lo he iniciado de manera directa. Grid only, número de ejes en X 2, número de ejes en Y 2, en Z solamente serían 1. El espaciamiento de los ejes en X 1, en Y también 1. En este caso lo puedo dejar ahí porque solamente tengo un solo eje, y el resto lo dejo así como está. Ahí tengo entonces mi representación de los ejes. Voy por acá nuevamente a redefinir mi material concreto. Lo único que me interesa para la demostración es solamente la densidad. Ok, ok. Vamos por acá, los elementos frame. Vamos a definir un material de concreto que le voy a llamar viga, con las mismas medidas con las que ya hemos trabajado en ETABS y SAFE. Y vamos aquí a lo que sería la losa. A diferencia de ETABS y SAFE, en SAP 2000 solamente podemos realizar el modelamiento de elementos tipo área, ya sea de sección uniforme o de sección variable. Así que secciones que tienen una geometría particular pues no se pueden modelar de manera explícita, pero sí podemos buscar un espesor equivalente que me modele el peso propio de la misma.
así como también podemos hacer un modelamiento de la carga de tal manera que se distribuya ya sea en un solo sentido o en ambos. Entonces, por ejemplo, para el caso del aligerado, aquí debemos colocar el espesor equivalente que ya hemos calculado aquí y que también lo tenemos aquí en esta tabla. Entonces, aquí va 0.125 y 0.125. En esta ocasión estoy colocando en las unidades en metros porque eso lo tenemos acá. Aquí, a diferencia de ETABS y SAFE, no tenemos, digamos, pues para configurar unidades directamente acá. Y tampoco, como no me las especifica aquí, deberíamos hacer caso a lo que me dice acá. Ok, ok. Ahora sí, modelamos. Ahí está mi viga. Y modelamos la losa. Aparentemente no se ha dibujado nada, pero vamos a pedir que nos muestre la extensión de las áreas. Y ahí se ve. Ahora le asignamos restricciones de este tipo, igualito como hemos hecho para ETABS y SAFE. Y ahora vamos a establecer las cargas. Peso propio y carga del tipo Other. Vamos a Load Cases nuevamente para redefinir esto. Peso propio. Ahí está. Ahora selecciono mi losa y me dirijo por aquí. En este caso, como lo que yo pretendo es modelar una losa aligerada, esa losa aligerada me distribuye la carga en un solo sentido, entonces a mí me conviene hacer que la carga se distribuya en un solo sentido. Y para eso me sirve este comando, ya que aquí le puedo especificar en qué sentido se va a distribuir mi carga, si es en un solo sentido o es en dos sentidos. En este caso solamente sería en una sola dirección. Para el caso de mi carga, el mismo valor con el que ya hemos trabajado antes. Aplico y cierro. Y ya tengo todo listo. Ahora sí debemos ejecutar. Voy a indicarle que el modal no lo ejecute y ejecutamos. Voy a ponerle un nombre. Losa, a ver, modelo slab en SAP 2000. Bien, el análisis ha culminado. Vamos nuevamente por aquí a las tablas y el procedimiento es igual a como ya hemos hecho anteriormente. Aquí podemos ver el peso propio de la losa, que en este caso ha sido modelado como losa tipo slab o tipo lleno, igual a lo que tenemos aquí. Para este ejemplo estamos trabajando con la losa de 20 centímetros. En el caso de la distribución de la carga, lo hacemos mediante revisión de momentos. Ahí se puede apreciar. En este caso me está saliendo así, digamos, pues un poco recto, digamos, la representación. Esto es porque no hemos configurado los output station o las estaciones de resultados, que en este caso pues vamos a cambiarlo a un número de 10.
ahí, para que sea uniforme, y con eso ya tendría que cambiarse o que representarse de mejor manera. Ahí se ve mejor, ya con una figura un poco mejor definida. Si vamos aquí a la izquierda, podemos aquí hacer que nos represente a los cortantes. Ahí está. Entonces, de esta manera es como se trabaja modelando losas aligeradas o losas nervadas en una sola dirección. Aquí se tiene lo que ya hemos hecho de manera previa. Aquí tengo mi cálculo y aquí el valor de la carga muerta adicional que deberíamos colocar aparte para conseguir el peso propio de la losa para el ejemplo de 20 centímetros que tenemos en esta presentación. En el caso de la losa tipo slab, no es necesario asignarle una carga muerta, ya que con el espesor equivalente que hemos calculado de 0.125 metros multiplicado por la densidad, me produce el peso propio de 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Aquí también se muestra una captura del cálculo en etapas. Lo mismo también ocurre para el caso del SAP 2000, y aquí se tiene pues una indicación en cuanto a la precisión de la distribución de la carga para cada uno de los programas que hemos utilizado. Por ejemplo, aquí tengo para lo que es el ETABS, nada más un comentario aquí, que la configuración es fácil de realizar, como ustedes han visto, solamente es cuestión de, digamos, pues ya tiene mucho que ver con el uso del software. Para el caso del SAP 2000, también ya lo vimos, se debe configurar según la dirección en la que se va a repartir la carga. Nada más pues es cuestión de indicarle al programa en qué dirección va a ir la carga, usando el comando correcto. Y en el caso del save, también pues se hace la discretización que hemos visto, yendo aquí a este comando. Si es que nosotros no hubiésemos configurado esto, al revisar las cargas, ustedes pueden regresar esto al valor por defecto, no les va a mostrar nada. Entonces, por eso es que lo hemos hecho así. Y bueno, ahí tenemos pues también la misma, un comentario que hay que tener en cuenta en el uso del save. Y bueno, en el caso de las losas aligeradas en dos direcciones, esto nada más ya para terminar, aquí también se tiene la deducción, bueno, el resultado de la deducción matemática de los mismos parámetros que hemos tenido para las losas aligeradas en una sola dirección. El cálculo del número de ladrillos, el número de viguetas y el volumen de concreto, que es un poquito diferente a lo que hemos tenido pues al inicio. Acá la deducción ya matemática ya lista para aplicar para el caso de nuestra realidad aquí en el Perú. Esto no lo quieran utilizar si es que están desde otros países. Esto solamente funcionaría para aquí, para el Perú. Para la geometría del ladrillo que nosotros tenemos, para las medidas del ladrillo. Entonces, esto de acá pues ya me representa el cálculo del peso propio en kilogramos fuerza por metro cuadrado de losa, una losa cualquiera. Y bueno, eso ha sido todo lo que se les ha querido mostrar aquí en esta entrega. Si tienen alguna duda o si quieren saber de nuestros productos y cursos que se dictan en nuestra institución, pueden contactarnos mediante el número que se aprecia acá o escribirnos al correo institucional que tenemos acá. Trabajamos con software original, por lo que nuestras capacitaciones siempre serán continuas y nunca serán interrumpidas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima entrega.